El entierro prematuro. Por Edgar Allan Poe. Hay ciertos temas cuyo interés lo absorbe todo, pero que son demasiado horribles para los propósitos de una ficción legítima. El simple romántico debe evitarlos si no quiere ofender o disgustarse. Solo se les trata con propiedad cuando la severidad y la majestad de la verdad los santifican y sostienen. Nos estremecemos, por ejemplo, con el más intenso dolor placentero ante los relatos del paso de la Berecina, del terremoto de Lisboa, de la peste en Londres, de la masacre de San Bartolomé, o de la asfixia de los 123 prisioneros en el agujero negro de Calcuta. Pero en estos relatos es el hecho, es la realidad, es la historia lo que emociona. Como invenciones, deberíamos considerarlas con simple aborrecimiento. He mencionado algunas de las calamidades más destacadas y augustas registradas, pero en estos es la extensión, no menos que el carácter de la calamidad, lo que tan vívidamente impresiona la fantasía. No necesito recordar al lector que, del largo y extraño catálogo de miserias humanas, podría haber seleccionado muchos casos individuales más llenos de sufrimiento esencial que cualquiera de estas vastas generalidades de desastre. La verdadera miseria, de hecho, el ay último, es particular, no difuso. Que los espantosos extremos de la agonía sean soportados por el hombre como unidad, y nunca por el hombre como masa, por esto demos gracias a un Dios misericordioso. Ser enterrado en vida es, sin lugar a dudas, el más terrible de estos extremos que jamás haya recaído en la mera mortalidad. Los que piensan, difícilmente negarán que ha caído con tanta frecuencia, con mucha frecuencia. Los límites que dividen la vida de la muerte son, en el mejor de los casos, oscuros y vagos. ¿Quién dirá dónde termina uno y dónde comienza el otro? Sabemos que hay enfermedades en las que se produce una cesación total de todas las funciones aparentes de la vitalidad, sin embargo, en las que estas cesaciones son meras suspensiones propiamente dichas. Son solo pausas temporales en el mecanismo incomprensible. Transcurre un cierto periodo y algún principio misterioso e invisible vuelve a poner en movimiento los piñones mágicos y las ruedas mágicas. El cordón de plata no se soltó para siempre, ni el cuenco de oro se rompió irreparablemente. ¿Pero dónde estaba mientras tanto el alma? Sin embargo, aparte de la conclusión inevitable, a priori, de que tales causas deben producir tales efectos, que la conocida aparición de tales casos de animación suspendida debe naturalmente dar lugar, de vez en cuando, a entierros prematuros, aparte de esta consideración, tenemos el testimonio directo de la experiencia médica y ordinaria. Para demostrar que un gran número de tales entierros han tenido lugar realmente. Podría referirme inmediatamente, si fuera necesario, a 100 casos bien autentificados. Uno de carácter muy notable, y cuyas circunstancias pueden estar frescas en la memoria de algunos de mis lectores, ocurrió no hace mucho en la vecina ciudad de Baltimore, donde ocasionó una dolorosa, intensa y ampliamente extendida agitación. La esposa de uno de los ciudadanos más respetables, un eminente abogado y miembro del Congreso, sufrió una repentina e inexplicable enfermedad que desconcertó por completo la habilidad de sus médicos. Después de mucho sufrimiento murió, o se suponía que iba a morir. De hecho, nadie sospechaba, ni tenía motivos para sospechar, que en realidad no estaba muerta. Presentaba todas las apariencias ordinarias de la muerte. El rostro adoptó la habitual silueta apretada y hundida. Los labios tenían la habitual palidez marmórea. Los ojos estaban apagados. No hubo calidez. La pulsación había cesado. Durante 3 días el cuerpo permaneció insepulto, durante los cuales había adquirido una rigidez pétrea. El funeral, en definitiva, fue apresurado, a causa del rápido avance de lo que se suponía era descomposición. La dama fue depositada en la bóveda de su familia, que, durante los 3 años siguientes,
permaneció intacta. Al vencimiento de este plazo se abrió para la recepción de un sarcófago, pero ¡ay! ¡Qué espantoso shock le esperaba al marido, quien personalmente abrió la puerta! Cuando sus portales se abrieron hacia afuera, un objeto vestido de blanco cayó ruidosamente entre sus brazos. Era el esqueleto de su esposa en su sudario aún sin moldear. Una investigación cuidadosa hizo evidente que había revivido 2 días después de su entierro, que sus luchas dentro del ataúd habían hecho que éste cayera desde una repisa o estante al suelo, donde se rompió de tal manera que le permitió escapar. Una lámpara que había sido dejada accidentalmente, llena de aceite, dentro de la tumba, fue encontrada vacía. Sin embargo, podría haberse agotado por la evaporación. En el extremo de los escalones que conducían a la recámara aterradora había un gran fragmento del ataúd, con el que, al parecer, había intentado llamar la atención golpeando la puerta de hierro. Mientras estaba ocupada en esto, probablemente se desmayó, o posiblemente murió, de puro terror, y, al fallar, su sudario quedó enredado en unos herrajes que sobresalían hacia el interior. Así quedó, y así se pudrió, erguida. En el año 1810, ocurrió en Francia un caso de inhumación en vida, acompañado de circunstancias que justifican en gran medida la afirmación de que la verdad es, en efecto, más extraña que la ficción. La heroína de la historia era Mademoiselle Victorine Lafourcade, una joven de familia ilustre, rica y de gran belleza personal. Entre sus numerosos pretendientes se encontraba Julien Bossuet, un literato o periodista pobre de París. Sus talentos y su amabilidad general lo habían recomendado a la atención de la heredera, quien parece haber sido verdaderamente amado, pero su orgullo de nacimiento la decidió finalmente a rechazarlo y casarse con un tal señor Renelle, banquero y diplomático de cierta eminencia. Sin embargo, después del matrimonio, este caballero la descuidó y, tal vez, incluso más positivamente la maltrató. Después de pasar con él algunos años miserables, murió. Al menos su condición se parecía tanto a la muerte que engañaba a todos los que la veían. Fue enterrada, no en una bóveda, sino en una tumba ordinaria en el pueblo de su nacimiento. Lleno de desesperación y aún inflamado por el recuerdo de un profundo cariño, el amante viaja desde la capital a la remota provincia en la que se encuentra el pueblo, con el romántico propósito de desenterrar el cadáver y poseer sus exuberantes cabelleras. Llega a la tumba. A medianoche desentierra el ataúd, lo abre y está en el acto de arrancarle el pelo, cuando es detenido por el abrir de los ojos de la amada. De hecho, la señora había sido enterrada viva. La vitalidad no había desaparecido del todo y las caricias de su amante la despertaron del letargo que había confundido con la muerte. La llevó frenéticamente hasta su alojamiento en el pueblo. Empleó ciertos reconstituyentes poderosos sugeridos por no pocos conocimientos médicos. En fin, ella revivió. Ella reconoció a su Salvador. Ella permaneció con él hasta que, poco a poco, recuperó plenamente su salud original. Su corazón de mujer no era inflexible y esta última lección de amor bastó para suavizarlo. Se lo entregó a Bossuet. No volvió más con su marido, sino que, ocultándole su resurrección, huyó con su amante a América. 20 años después, los dos regresaron a Francia, convencidos de que el tiempo había alterado tanto la apariencia de la dama que sus amigos no podrían reconocerla. Sin embargo, se equivocaron porque, en el primer encuentro, el señor Renelle reconoció y reclamó a su esposa. Ella se resistió a esta reclamación, y un tribunal judicial la sostuvo en su resistencia, decidiendo que las circunstancias peculiares, con el largo transcurso de los años, habían extinguido, no solo equitativa sino legalmente, la autoridad del marido. El Chirurgical Journal de Leipzig, publicación de gran autoridad y mérito, que algún librero americano haría bien en traducir y volver a publicar,
registra en un número tardío un acontecimiento muy angustioso del personaje en cuestión. Un oficial de artillería, hombre de gigantesca estatura y de robusta salud, al ser derribado de un caballo ingobernable, recibió una contusión muy grave en la cabeza, que lo dejó inmediatamente inconsciente. El cráneo resultó levemente fracturado, pero no se temió ningún peligro inmediato. La trepanación se realizó con éxito. Lo sangraron y se adoptaron muchos otros medios ordinarios de socorro. Sin embargo, poco a poco cayó en un estado de estupor cada vez más desesperado y, finalmente, se pensó que había muerto. Hacía calor y fue enterrado con prisas indecentes en uno de los cementerios públicos. Su funeral tuvo lugar el jueves. El domingo siguiente, los terrenos del cementerio estaban, como de costumbre, muy abarrotados de visitantes, y hacia el mediodía se creó una intensa agitación cuando un campesino declaró que, mientras estaba sentado sobre la tumba del oficial, había sentido claramente una conmoción de la tierra, como ocasionada por alguien que lucha debajo. Al principio se prestó poca atención a la aseveración del hombre, pero su evidente terror y la tenaz obstinación con la que persistió en su historia tuvieron al fin su efecto natural sobre la multitud. Se procuraron apresuradamente palas y la tumba, que era vergonzosamente poco profunda, en pocos minutos quedó tan abierta que apareció la cabeza de su ocupante. Entonces parecía muerto, pero estaba sentado casi erguido dentro de su ataúd, cuya tapa, en sus furiosas luchas, había levantado parcialmente. Fue trasladado inmediatamente al hospital más cercano, donde se declaró que aún vivía, aunque en estado de asfixia. Después de algunas horas revivió, reconoció a personas que conocía y con frases entrecortadas, habló de sus agonías en la tumba. Por lo que relató, estaba claro que debió haber estado consciente de la vida durante más de una hora, mientras estaba inhumado, antes de caer en la insensibilidad. La tumba fue rellenada descuidadamente y sin apretar con un suelo extremadamente poroso, y así necesariamente se admitió algo de aire. Oyó los pasos de la multitud en lo alto y trató de hacerse oír a su vez. Dijo que fue el tumulto en los terrenos del cementerio lo que pareció despertarlo de un sueño profundo, pero tan pronto como despertó se dio cuenta plenamente de los terribles horrores de su situación. Este paciente, según consta, estaba bien y parecía estar en buen camino hacia su recuperación definitiva, pero fue víctima de las charlatanerías de los experimentos médicos. Le aplicaron la batería galvánica y expiró repentinamente en uno de esos paroxismos estáticos que, de vez en cuando, le sobreinduce. La mención de la batería galvánica, sin embargo, me recuerda a un caso bien conocido y muy extraordinario, en el que su acción resultó ser el medio para devolver la vida a un joven abogado de Londres, que había sido enterrado durante 2 días. Esto ocurrió en 1831 y creó, en ese momento, una sensación muy profunda dondequiera que se habló de ello. El paciente, el señor Edward Stapleton, había muerto, aparentemente de fiebre tifos, acompañada de algunos síntomas anómalos que habían excitado la curiosidad de sus asistentes médicos. Tras su aparente fallecimiento, se pidió a sus amigos que aprobaran un examen post-mortem, pero se negaron a permitirlo. Como suele suceder, cuando se presentan tales negativas, los practicantes resolvieron desenterrar el cuerpo y diseccionarlo a su gusto, en privado. Se lograron fácilmente arreglos con algunos de los numerosos grupos de ladrones de cadáveres que abundan en Londres, y, a la tercera noche después del funeral, el supuesto cadáver fue desenterrado de una tumba de 2,5 metros de profundidad y depositado en la recámara de apertura de uno de los hospitales privados. En realidad se había hecho una incisión de cierta extensión en el abdomen, cuando la apariencia fresca e intacta del sujeto sugirió una aplicación de la batería. Un experimento sucedió a otro, y sobrevinieron los efectos habituales, sin nada que los caracterizara en ningún aspecto, excepto, en 1 o 2 ocasiones,
un grado más que ordinario de semejanza con la vida en la acción convulsiva. Se hizo tarde. El día estaba por amanecer, y finalmente se consideró conveniente proceder inmediatamente a la disección. Sin embargo, un estudiante estaba especialmente deseoso de probar su propia teoría e insistió en aplicar la batería a uno de los músculos pectorales. Se hizo un corte brusco y se puso rápidamente en contacto un alambre, cuando el paciente, con un movimiento apresurado pero sin convulsiones, se levantó de la mesa, se situó en medio del suelo, miró inquieto a su alrededor durante unos segundos y luego, habló. Lo que dijo fue ininteligible, pero se pronunciaron palabras, la silabificación era distinta. Habiendo dicho esto, cayó pesadamente al suelo. Por algunos momentos todos quedaron paralizados por el asombro, pero la urgencia del caso pronto les devolvió la serenidad. Se vio que el señor Stapleton estaba vivo, aunque desmayado. Tras la exposición del éter revivió y rápidamente recuperó la salud y la compañía de sus amigos, a quienes, sin embargo, se les ocultó todo conocimiento de su reanimación, hasta que ya no hubo que temer una recaída. Se puede concebir su asombro, su arrobado asombro. La peculiaridad más emocionante de este incidente, sin embargo, está envuelta en lo que el propio señor afirma. Declara que en ningún momento estuvo del todo insensible, que, sorda y confusamente, tuvo conocimiento de todo lo que le sucedió, desde el momento en que fue declarado muerto por sus médicos, hasta aquel en que cayó desmayado al suelo del hospital. Estoy vivo, fueron las palabras incomprendidas que, al reconocer la localidad de la sala de disección, había intentado pronunciar en su apuro. Sería fácil multiplicar historias como esta, pero lo dejo. Porque, de hecho, no necesitamos tales historias para establecer el hecho de que ocurren entierros prematuros. Cuando reflexionamos sobre cuán raramente, por la naturaleza del caso, tenemos en nuestro poder detectarlos, debemos admitir que pueden ocurrir con frecuencia sin nuestro conocimiento. En verdad, rara vez se invade un cementerio, con algún propósito, en gran medida, que no se encuentran esqueletos en posturas que sugieren las más espantosas sospechas. Terrible la sospecha, pero más terrible la fatalidad. Se puede afirmar, sin dudarlo, que ningún acontecimiento está tan terriblemente adaptado para inspirar la suprema angustia física y mental como lo es el entierro antes de la muerte. La opresión insoportable de los pulmones, los vapores sofocantes de la tierra húmeda, el apego a las vestiduras de la muerte, el abrazo rígido de la casa estrecha, la negrura de la noche absoluta, el silencio como un mar que abruma, la presencia invisible pero palpable del gusano conquistador, estas cosas, con los pensamientos del aire y la hierba de arriba, con el recuerdo de los queridos amigos que volarían para salvarnos si fueran informados de nuestro destino, y con la conciencia de que de este destino nunca podrán ser informados, que nuestra porción desesperada es la de los realmente muertos. Estas consideraciones, digo, llevan al corazón que todavía palpita un grado de horror espantoso e intolerable ante el cual la imaginación más atrevida debe retroceder. No conocemos nada tan agonizante en la tierra, no podemos soñar con nada ni la mitad de espantoso en los reinos del infierno más profundo. Y así todas las narraciones sobre este tema tienen un interés profundo, un interés, sin embargo, que, a través del sagrado temor del tema mismo, depende muy apropiada y peculiarmente de nuestra convicción de la verdad del asunto narrado. Lo que tengo que contar ahora es mi propio conocimiento real, mi propia experiencia positiva y personal. Durante varios años había estado sujeto a ataques de ese singular trastorno que los médicos han acordado denominar catalepsia, a falta de un título más definitivo. Aunque las causas inmediatas y predisponentes, e incluso el diagnóstico real, de esta enfermedad siguen siendo un misterio, su carácter obvio y aparente se comprende suficientemente bien. Sus variaciones parecen ser principalmente de grado.
A veces el paciente permanece, solo por un día, o incluso por un periodo más corto, en una especie de letargo exagerado. Está insensato y exteriormente inmóvil, pero el latido del corazón todavía es apenas perceptible. Quedan algunos rastros de calidez, un ligero color persiste en el centro de la mejilla, y al aplicar un espejo a los labios, podemos detectar una acción torpe, desigual y vacilante de los pulmones. Por otra parte, la duración del trance es de semanas, incluso de meses, mientras que el escrutinio más detenido y las pruebas médicas más rigurosas no logran establecer ninguna distinción material entre el estado de quien sufre y lo que concebimos de la muerte absoluta. Muy a menudo se salva de un entierro prematuro únicamente por el conocimiento de sus amigos de que anteriormente había estado sujeto a catalepsia. Por la consiguiente sospecha suscitada. Y sobre todo, por la no aparición de descomposición. Los avances de la enfermedad son, afortunadamente, graduales. Las primeras manifestaciones, aunque marcadas, son inequívocas. Los ataques se vuelven cada vez más distintivos y duran cada uno de ellos durante más tiempo que el anterior. En esto reside la principal seguridad contra la inhumación. Los desafortunados cuyo primer ataque fuera del carácter extremo que se ve ocasionalmente, casi inevitablemente serían enviados vivos a la tumba. Mi propio caso no difería en ningún detalle importante de los mencionados en los libros de medicina. A veces, sin causa aparente, me hundía poco a poco en un estado de semisíncope o medio desmayo, y, en este estado, sin dolor, sin capacidad de moverme, o, estrictamente hablando, de pensar, pero con una conciencia embotada y letárgica de la vida y de la presencia de quienes rodeaban mi cama, permanecí, hasta la crisis de la enfermedad. De repente, me devolvió la sensación perfecta. En otras ocasiones me enamoré rápida e impetuosamente. Sentí náuseas, entumecimiento, frío y mareos, y caí postrado de inmediato. Luego, durante semanas, todo quedó vacío, negro y silencioso, y la nada se convirtió en el universo. La aniquilación total ya no podría existir. Sin embargo, de estos últimos ataques me desperté con una gradación lenta en proporción a lo repentino del ataque. Así como amanece el día para el mendigo sin amigos, y sin hogar, que deambula por las calles durante la larga y desolada noche de invierno. Así de tarde. De manera cansada y alegremente volvió a mí la luz del alma. Sin embargo, aparte de la tendencia al trance, mi salud general parecía buena, ni podía percibir que estuviera afectado en absoluto por la única enfermedad prevalente. A menos, en efecto, que una idiosincrasia en mi sueño ordinario pueda considerarse como superinducida. Al despertarme del sueño, nunca pude recuperar de inmediato la plena posesión de mis sentidos. Y siempre permanecí, durante muchos minutos, en gran desconcierto y perplejidad. Estando las facultades mentales en general, pero la memoria en especial. En una condición de suspensión absoluta. En todo lo que soporté no hubo sufrimiento físico, sino angustia moral e infinidad. Mi fantasía se volvió osadía, hablé de gusanos, de tumbas y de epitafios. Estaba perdido en ensoñaciones sobre la muerte, y la idea de un entierro prematuro ocupaba continuamente mi cerebro. El espantoso peligro al que estaba sometido me perseguía día y noche. En el primero, la tortura de la meditación era excesiva. En el segundo, suprema. Cuando la sombría oscuridad cubrió la tierra, entonces, con cada horror de pensamiento, temblé como las temblorosas plumas de un coche fúnebre. Cuando la naturaleza ya no pudo soportar más la vigilia, fue con una lucha que consentí en dormir, pues me estremecí al pensar que, al despertar, podría encontrarme como un habitante de una tumba. Y cuando,
Finalmente, me hundí en el sueño, fue solo para precipitarme de inmediato en un mundo de fantasmas, sobre el cual, con alas vastas, oscuras y ensombrecedoras, flotaba predominantemente la única idea sepulcral. De las innumerables imágenes de tristeza que así me oprimían en sueños, selecciono para que conste solo una visión solitaria. Me pareció inmerso en un trance cataléptico de mayor duración y profundidad de lo habitual. De repente, una mano helada se posó sobre mi frente y una voz impaciente y farfullante susurró la palabra «levántate» dentro de mi oído. Me senté erguido. La oscuridad era total. No podía ver la figura de quien me había excitado. No podía recordar ni el periodo en el que había caído en trance ni el lugar en el que me encontraba entonces. Mientras permanecía inmóvil y ocupado en ordenar mis pensamientos, la mano fría me agarró con fuerza por la muñeca, agitándola petulantemente, mientras la voz balbuceante volvía a decir, «Levántate». ¿No te ordené que te levantaras? ¿Y quién eres tú?, pregunté. No tengo nombre en las regiones que habito, respondió la voz con tristeza. Fui mortal, pero soy un demonio. Fui despiadado, pero soy compasivo. Sientes que me estremezco. Mis dientes castañetean mientras hablo, pero no es con el frío de la noche. Es el de la noche sin fin. Por eso el horror es insoportable. ¿Cómo puedes dormir tranquilamente? No puedo descansar ante el llanto de estas grandes agonías. Estas visiones son más de lo que puedo soportar. Levántate. Ven conmigo a la noche exterior y déjame revelarte las tumbas. ¿No es este un espectáculo de aflicción? He aquí. Miré, y la figura invisible, que todavía me agarraba por la muñeca, había hecho que se abrieran las tumbas de toda la humanidad, y de cada uno surgía el débil resplandor fosfórico de la descomposición, de modo que pudiera ver hasta los rincones más recónditos, y allí ver los cuerpos amortajados en sus tristes y solemnes sueños. Con el gusano. Pero los que realmente dormían eran menos, por muchos millones, que los que no dormían en absoluto, y hubo una débil lucha, y hubo un triste malestar general, y desde las profundidades de los innumerables fosos surgió un melancólico susurro de las ropas de los enterrados. Y de los que parecían descansar tranquilamente, vi que un gran número había cambiado, en mayor o menor grado, la posición rígida e incómoda en la que originalmente habían sido sepultados. Y la voz me dijo otra vez mientras miraba, ¿no es un espectáculo lamentable? Pero antes de que pudiera encontrar palabras para responder, la figura había dejado de agarrar mi muñeca, las luces fosfóricas se apagaron y las tumbas se cerraron con repentina violencia, mientras de ellas surgía un tumulto de gritos desesperados, diciendo de nuevo, no es, oh Dios, un espectáculo muy lamentable. Fantasías como estas, que se presentaban por la noche, extendían su terrible influencia hasta mis horas de vigilia. Mis nervios se debilitaron por completo y caí preso de un horror perpetuo. Dudé en montar, caminar o realizar cualquier ejercicio que me llevara fuera de casa. De hecho, ya no me atrevía a confiar en mí mismo. Fuera de la presencia inmediata de aquellos que eran conscientes de mi propensión a la catalepsia. No fuera a ser que, cayendo en uno de mis ataques habituales, me enterraran antes de que se pudiera determinar mi verdadera condición. Dudaba del cariño, de la fidelidad de mis más queridos amigos. Temía que, en algún trance de duración mayor a la habitual, pudieran convencerse de considerarme irrecuperable. Incluso llegué a temer que, como causaba muchos problemas, se alegrarían de considerar cualquier ataque muy prolongado como excusa suficiente para deshacerse de mí por completo. En vano se esforzaron en tranquilizarme con las más solemnes promesas. Exigí los más sagrados juramentos.
de que bajo ninguna circunstancia me enterrarían hasta que la descomposición hubiera avanzado tan materialmente que hiciera imposible una mayor conservación. Y aún así, mis terrores mortales no escucharían ninguna razón. No aceptarían consuelo. Entré en una serie de elaboradas precauciones. Entre otras cosas, hice remodelar la bóveda familiar, de modo que se pudiera abrir fácilmente desde dentro. La más mínima presión sobre una palanca larga que se adentraba profundamente en la tumba haría que el portal de hierro volviera a volar. Había también disposiciones para la libre entrada de aire y luz, y prácticos recipientes para comida y agua, al alcance inmediato del ataúd destinado a mi recepción. Este ataúd estaba acolchado cálida y suavemente, y estaba provisto de una tapa, hecha según el principio de la puerta de la bóveda, con la adición de resortes diseñados de tal manera que el más débil movimiento del cuerpo fuera suficiente para dejarlo en libertad. Además de todo esto, había suspendida del techo de la tumba una gran campana, cuya cuerda, según estaba diseñada, debía extenderse a través de un agujero en el ataúd, y así quedar sujeta a una de las manos del cadáver. Pero ay, ¿de qué sirve la vigilancia contra el destino del hombre? Ni siquiera estas seguridades bien concebidas bastaron para salvar, de las agonías más extremas de la inhumación en vida, a un desgraciado condenado de antemano a estas agonías. Llegó una época, como había sucedido tantas veces antes, en la que me encontré emergiendo de la inconsciencia total a la primera sensación débil e indefinida de existencia. Lentamente, con una gradación de tortuga, se acercaba el tenue amanecer gris del día psíquico. Una inquietud adormecida. Una resistencia apática del dolor sordo. Sin preocupación, sin esperanza, sin esfuerzo. Luego, después de un largo intervalo, un zumbido en los oídos. Luego, después de un lapso aún más largo, una sensación de hormigueo, un hormigueo en las extremidades. Luego, un periodo aparentemente eterno de placentera quietud, durante el cual los sentimientos que despiertan luchan por convertirse en pensamientos. Luego un breve nuevo hundimiento en la no entidad. Luego una recuperación repentina. Al fin, el ligero temblor de un párpado, e inmediatamente después, una descarga eléctrica de terror, mortal e indefinida, que envía la sangre a torrentes desde las sienes hasta el corazón. Y ahora el primer esfuerzo positivo para pensar. Y ahora el primer intento de recordar. Y ahora un éxito parcial y evanescente. Y ahora la memoria ha recobrado su dominio hasta tal punto que, en cierta medida, soy consciente de mi estado. Siento que no estoy despertando de un sueño normal. Recuerdo que he estado sujeto a catalepsia. Y ahora, por fin, como por la ráfaga de un océano, mi espíritu estremecido se ve abrumado por el único peligro sombrío. Por la única idea espectral y siempre predominante. Durante algunos minutos después de que esta fantasía se apoderara de mí, permanecí inmóvil. ¿Y por qué? No pude reunir coraje para moverme. No me atrevía a hacer el esfuerzo que debía satisfacerme de mi destino y sin embargo, había algo en mi corazón que me susurraba que estaba seguro. La desesperación, como ninguna otra especie de miseria, provoca jamás. Solo la desesperación me impulsó, después de una larga indecisión, a levantar los pesados párpados de mis ojos. Los levanté. Estaba oscuro, todo oscuro. Sabía que el ataque había terminado.
Sabía que la crisis de mi trastorno hacía tiempo que había pasado. Sabía que ahora había recuperado completamente el uso de mis facultades visuales. Y sin embargo, estaba oscuro. Todo oscuro. La intensa y absoluta ausencia de rayos de la noche que perdura para siempre. Intenté gritar, y mis labios y mi lengua reseca se movían convulsivamente juntos en el intento, pero ninguna voz surgía de los cavernosos pulmones, que oprimidos como por el peso de alguna montaña inclinada, jadeaban y palpitaban, con el corazón, ante cada inspiración elaborada y luchadora. El movimiento de las mandíbulas, en este esfuerzo por gritar en voz alta, me mostró que estaban atadas, como suele ocurrir con los muertos. También sentí que yacía sobre alguna sustancia dura. Y por algo similar mis costados también quedaron entrecomprimidos. Hasta entonces no me había atrevido a mover ninguno de mis miembros, pero ahora levanté violentamente mis brazos, que estaban extendidos, con las muñecas cruzadas. Golpearon una sustancia sólida de madera, que se extendía por encima de mi persona a una altura de no más de 15 centímetros de mi cara. Ya no podía dudar de que por fin descansaba dentro de un ataque. Y ahora, en medio de todas mis infinitas miserias, llegó dulcemente el querubín Esperanza, porque pensé en mis precauciones. Me retorcí e hice esfuerzos espasmódicos para abrir la tapa. No se movía. Palpé mis muñecas en busca de la cuerda de la campana. No la encontré. Y ahora el Consolador huyó para siempre, y una desesperación aún más severa reinó triunfante, porque no pude dejar de percibir la ausencia de los acolchados que había preparado con tanto cuidado, y entonces, también, de repente llegó a mis fosas nasales el fuerte olor peculiar de la tierra húmeda. La conclusión fue irresistible. No estaba dentro de la bóveda. Había caído en trance mientras estaba ausente de casa, mientras estaba entre extraños, no podía recordar cuándo ni cómo, y fueron ellos quienes me enterraron como a un perro, me clavaron en un ataúd común y me empujaron profundamente, y para siempre. En alguna ordinaria tumba y sin nombre. Mientras esta terrible convicción se imponía, así, en las cámaras más internas de mi alma, una vez más luché por llorar en voz alta. Y en este segundo intento lo logré. Un largo, salvaje y continuo chillido, o grito de agonía, resonó en los reinos de la noche subterránea. «Hola, hola», dijo una voz áspera, en respuesta. «¿Qué diablos pasa ahora?», dijo un segundo. «Fuera de eso», dijo un tercero. «¿Qué quieres decir con aullar en ese tipo de estilo, como un gato malicioso?», dijo un cuarto. Y entonces fui cogido y sacudido sin ceremonias, durante varios minutos, por un grupo de individuos de aspecto muy rudo. No me despertaron de mi sueño, porque estaba completamente despierto cuando grité, pero me devolvieron la plena posesión de mi memoria. Esta aventura ocurrió cerca de Richmond, en Virginia. Acompañado por un amigo, había seguido, en una expedición de caza, algunas millas río abajo por las orillas del río James. Se acercaba la noche y nos esperaba una tormenta. La cabina de un pequeño balandro anclado en el arroyo y cargado de moho de jardín nos proporcionó el único refugio disponible. Aprovechamos lo mejor que pudimos y pasamos la noche a bordo. Dormí en uno de los dos únicos camarotes del barco, y apenas es necesario describir los camarotes de un balandro de 20 o 60 toneladas. Lo que ocupaba no tenía ropa de cama de ningún tipo. Su ancho extremo era de 18 pulgadas. La distancia entre su fondo y la cubierta superior era exactamente la misma. Me resultó sumamente difícil acomodarme. Sin embargo, dormí profundamente, y toda mi visión, ya que no era ni un sueño ni una pesadilla.
Surgió naturalmente de las circunstancias de mi posición, de mi habitual tendencia a pensar, de mis pensamientos, y de la dificultad a la que he aludido, de recuperar mis sentidos, y especialmente de recobrar mi memoria. Durante mucho tiempo después, de despertar del sueño. Los hombres que me sacudieron eran la tripulación del balandro, y algunos trabajadores contratados para descargarlo. De la propia carga salía el olor a tierra. El vendaje que rodeaba mis mandíbulas era un pañuelo de seda con el que me había vendado la cabeza. A falta de mi habitual gorro de dormir. Las torturas sufridas, sin embargo, fueron indudablemente iguales para la época a las de la sepultura real. Eran espantosas, inconcebiblemente espantosas. Pero del mal surgió el bien. Pues su mismo exceso produjo en mi espíritu una inevitable repulsión. Mi alma adquirió tono, adquirió temperamento. Fui al extranjero. Hice ejercicio vigoroso. Respiré el aire libre del cielo. Pensé en otros temas además de la muerte. Descarté mis libros de medicina. Buchan quemé. No leo pensamientos nocturnos, ni preocupaciones sobre cementerios. Ni cuentos de hadas como este. En resumen, me convertí en un hombre nuevo y viví una vida de hombre. A partir de aquella noche memorable, deseché para siempre mis aprensiones sepulcrales, y con ellas se desvaneció el trastorno cataléptico, del que, tal vez, habían sido menos la consecuencia que la causa. Hay momentos en los que, incluso para el ojo sobrio de la razón, el mundo de nuestra triste humanidad puede asumir la apariencia de un infierno, pero la imaginación del hombre no es gratis. Para explorar impunemente cada una de sus cavernas. Pobre de mí. La sombría legión de terrores sepulcrales no puede considerarse del todo fantasiosa, pero, al igual que los demonios en cuya compañía Afrasia aviso, su viaje por el Oxus. Deben dormir, o nos devorarán. Se les debe permitir que duerman o pereceremos. Gracias por acompañarnos en la obra de El entierro prematuro. Por Edgar Allan Poe. Esperamos que haya disfrutado esta historia y, si lo hizo, considere darle me gusta, comentar, compartir y suscribirse.